En su segundo día como testigo, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, narró cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna para reclamarle que su organización estaba sufriendo más golpes de fuerzas federales que otros cárteles. También en este segundo día del juicio del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que se celebra en Brooklyn, Nueva York, se escuchó otro testimonio, el de Tirso Martínez, el futbolista, segundo testigo de la Fiscalía, que va a continuar este testimonio el día de hoy. Y vamos en un momento hasta Nueva York para conversar con Marco Silva, enviado especial de Grupo Imagen para la cobertura de este juicio, para conocer pues los detalles de lo que reveló o por lo menos dijo, porque bueno, pues es su testimonio, cada quien decidirá si creerle o no, y pues lo más relevante en este caso es que el jurado le crea o no. Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Estamos esperando hacer contacto con Marco Silva en cualquier momento para tener la crónica de lo sucedido el día de ayer. Este evidentemente es un juicio que está llamando muchísimo la atención, no solo en México, sino en Estados Unidos. Ya nos ha comentado Marco Silva que pues se forman colas de reporteros muy temprano en la entrada de la corte allá en Brooklyn. Y bueno, aquí en Estados Unidos, se lo comentaba yo el día de ayer, pues el presidente López Obrador dijo que su mañanera tendrá una nueva sección para dar cuenta de lo que sucede en este juicio. Pero ya tenemos a Marco Silva. Marco, cuéntanos cómo se desarrolló el segundo día de este juicio. Muy buenos días y saludos hasta Nueva York. Gracias, Pascal. Y perdón por la señal. Estoy adentro del edificio de la Corte, en una sección donde se me permite utilizar el celular, pero la señal es pésima, así que me quedo pegado a la pared y te platico. El día de ayer, por segundo día, pues escuchamos el testimonio de Sergio Villarreal, que fue pues muy profuso en detalles, Pascal, y se va entendiendo por qué. En la medida en que las preguntas de la Fiscalía son minuciosas y a veces le hacen preguntas, yo diría, hasta obvias, Pascal, y las respuestas son obvias, pues en esa medida se va construyendo una narrativa que le va a dejar al jurado la sensación de que todo lo que está escuchando es real, no importa que no haya una grabación o un documento o una fotografía. Entonces, en el segundo día del testimonio de Sergio Villarreal, pues llegamos a niveles de detalle, por ejemplo, como que el Grande le comentó ayer en la sala de la corte que ellos se fabricaban incluso cocaína falsa para simular decomisos oficiales. Y solo faltó que hablara de gramaje. O sea, dijo, y utilizábamos éter y utilizábamos eh, Azúcar, harina y harina. lo Sí. barnizábamos y, en fin, bloques con azúcar mezclados con acetona, insisto, como si estuviéramos casi frente a el argumento de una serie o de un capítulo de una serie de narcotraficantes. A ese nivel de detalle lo doy como ejemplo. Y cuando se trata de inculpar, si bien no es tan preciso, pues no deja de hacerlo una y otra vez. Es decir, el día de ayer, por ejemplo, se abordó mucho el periodo del 2006 al 2010, una época en la que Genaro García Luna ya era secretario de Estado, y entonces Sergio Villarreal decía, sí, continuaron las entregas de dinero mensuales, él ya no se hacía presente, ya no iba tanto a las reuniones, pero seguíamos obteniendo información privilegiada que nos ayudaba a evitar cateos y detenciones. Habló, por ejemplo, que uno de sus familiares lo iba a visitar de Laredo a la Ciudad de México y recibió información a través de la gente de García Luna de que lo estaba siguiendo la DEA, entonces le pidió a su familiar que ya no Sí. viniera. Cosas tan sencillas como esa, o otras mucho más complicadas como que había una cumbre de narcos. Vamos a regresar con Marco Silva hasta la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde en cosa de una hora se reiniciará el juicio contra Genaro García Luna. Marco, nos estabas relatando algunos de los detalles que contó Sergio Villarreal Barragán
el Grande. ¿Qué otra parte de tu testimonio te parece importante desde el punto de vista informativo? El que tiene que ver, Pascal, con el supuesto secuestro levantón, dijo ayer el Grande, de el señor García Luna. Cuando el cártel de Sinaloa comienza con sus conflictos internos y hay una decisión, por un lado se va el Chapo, el Mayo, otros más, y del otro lado se queda la familia Beltrán Leiva, Arturo Beltrán le pide, y esto es dicho del Grande, le pide a García Luna que defina a quién va a apoyar después de que su parte, su grupo, su cártel había estado sufriendo muchos operativos y decomisos por parte de las fuerzas federales. García Luna, dice en el testimonio Sergio Villarreal, dijo que no, que él era neutro, que eran problemas de ellos, que él no se iba a meter y supuestamente en el mismo testimonio dice que esta respuesta le molestó bastante a Arturo Beltrán y por eso es que así, tal cual, lo levantó en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc, lo puso presente frente a él en una casa de seguridad y le dijo, para que veas que para mí no hay imposibles. Después lo soltó, pero esta parte pues me parece importante. En su momento la Secretaría de Seguridad Pública la desestimó, desmintió esto, después matizó y dijo que sí, uno de los escoltas o un grupo de escoltas del entonces secretario de Seguridad Pública sí había sido secuestrado por unas horas, pero vaya, yo creo que el Grande lo dice también, Pascal, pues un poco para demostrarle, a pregunta de la Fiscalía, pues la presencia tan próxima, tan normal, tan común, tan acostumbrada entre... A ver, perdimos ahí a Marco Silva, nos está comentando que se encuentra dentro del edificio de la Corte, donde él tiene que estar, porque pues es parte del grupo de periodistas que está cubriendo este juicio. Ya lo tenemos nuevamente. Escuchándote, me acuerdo de lo que nos decías el día de ayer, que la credibilidad de los testigos se dará en función de la cantidad de detalles que puedan Así es. manifestar, ¿no? Y este es un ejemplo. Absolutamente, Pascal. Yo creo que aquí la verosimilitud de todo lo que se dice bien, es el objetivo a alcanzar. Ayer platicábamos tú y yo de cómo a mi parecer, el jurado, pues estamos hablando de oídos limpios, que Uh -huh, tienen poca idea de esto, que no conocen a los personajes, que no se han metido en el tema. Entonces, de repente, escuchar esto a nivel de detalles uh -huh. y otros que la verdad pueden ser hasta incómodos de cómo ejecutaba un narcotraficante a sus contrarios o de cómo Arturo Beltrán hacía despliegue de violencia y le daba un gusto ser violento y cómo le voló la cabeza a una y otra persona, cosas que creo que no vale la pena entrar en tal detalle, pero Uh -huh. imagínate en los oídos del jurado, No, bueno, pues muchos no habrán entonces, podido o sea, dormir, ¿no? sí, Escuchando por eso. supuesto, claro, pues, es decir, es gente sensible, es sin Claro. duda, es gente sensible a estos temas. Entonces yo creo que ese es el objetivo. Por eso cuando el segundo testigo apareció, Uh -huh. Tirso Martínez, un ex narcotraficante que comparado contra el Grande, pues la verdad es que es de media tabla, pues la verdad es que se cayó un poco el testigo, Uh -huh. se cayó el testimonio, tanto así que el juez en la noche lo desestimó, probablemente aparezca el día de hoy, pero su testimonio no ha sido importante y será muy acotado porque el día de ayer el juez, cuando llamó a las partes para hablarles justo de este tema, les dijo, no estamos para perder el tiempo. Él estaba hablando de otras cosas, Sí. de un cártel de Sinaloa muy viejo, en un periodo que ni siquiera es el periodo de la Uh -huh. acusación, estaba hablando de los 90 y al final parecería que no iba a poder imputar de manera directa a Genaro García Luna, la defensa se inconformó y el juez se los concedió. Entonces, en este juego de cartas donde yo pongo la mayor y después el otro pone la mayor, pues parecería que fue nada bien en el contrainterrogatorio, Sí. pero terminó bien el día porque el juez desestimó un testigo de Uh la -huh. fiscalía. Ahora, me quedan 2 minutos en el bloque, pero preguntarte, ¿cómo estuvo el contrainterrogatorio de El Grande? ¿Lo hizo caer en alguna contradicción? ¿O se notó que No, estaba no bien ninguna, entrenado? Pascal. Nada, nada, nada. Fíjate que empezó fuerte. Uh -huh. Aquí es una batería de preguntas que se plantean una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Es cierto que usted hizo esto y aquello? Sí, no. Es decir, la construcción de las preguntas deriva en una respuesta cerrada que casi siempre es un monosílabo. Uh -huh. Entonces, de verdad que se afanó César de Castro en buscar
desacreditar sus argumentos o hacerlo caer en contradicciones, pero también está frente a un testigo que conoce muy bien cuál es el papel de un testigo, Ujú. que respondió muy bien con evasivas cuando le decía, usted sabía que, no, yo lo escuché, yo nunca supe. ¿No? Ujú. Usted tuvo en sus manos, no, yo nunca lo tuve en mis manos. Y así lo que quieras. Entonces creo que el contrainterrogatorio no dejó bien parado a César de Castro, no frente a la audiencia del día de ayer. Esta historia se escribe todos los días y se juzga el acumulado, Ujú. pero incluso hubo, Pascal, momentos de silencio en donde César de Castro revisaba su tableta y caminaba hacia donde estaban sus colaboradores y murmuraban y un poco en la lógica, si quieres tú, muy pedestre de qué más le preguntamos. Ujú. Oye, para concluir, bueno, pues es una, como dices, una historia que irá cambiando todos los días, pero a partir de los dos primeros días del juicio, si esto fuera, no sé, una pelea de box en la que se cuentan los golpes, ¿quién te parece que va ganando, la fiscalía o la defensa en este momento? Excelente metáfora. Le dio un buen golpe, un buen derechazo ayer la fiscalía a la defensa. Sí. Entonces, yo creo que en el conteo de los jueces, la tarjeta ahorita está a favor del gobierno de Estados Unidos. Pues Marco, vamos a seguir con mucha atención tus crónicas. Te agradezco, como siempre, el enlace. Sé que de repente que tienes que estar formado para entrar puede ser un poco complicado, pero bueno, felicidades por la cobertura y muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Pascal, por invitarme y a tu público por escucharme. Gracias, Marco Silva, desde Brooklyn, Nueva York. Seguiremos con atención este juicio por el valor evidente valor informativo que tiene.